Pues entonces, ¿ya? ¿Estáis? Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, pues bienvenidos un día más a Pergamino Infinito, que esto cada vez es menos Pergamino Infinito, porque salgo con muchísima gente. Iria, Selene, con Emma y la voz sensual, que está también por aquí. Y bueno, estamos otra vez un día más en el Celsius, con estos vídeos, con estas entrevistas que nos están molando tanto, y hemos conseguido raptarlas un ratito, que estaban escondidas en el hotel, para hacerles unas cuantas preguntas de todas las que queremos, porque no nos ha dado tiempo a prepararnos todas las que queríamos, porque si no, nos dejaríamos Celsius. Todo hay que decirlo. Y bueno, pues vamos a ver qué sale de aquí. Lo primero, gracias por haber sacado ese rato, porque sabemos que no habéis parado y que siempre que llegamos al Celsius, nosotros que venimos como fans no paramos, pero vosotras que venís como escritoras, como parte del Celsius, es un poco más locura. Pero bueno, vamos a ir intercalando preguntas de los tres que estamos aquí por dentro y por fuera. Acribillaros un poco a preguntar. Perfecto, a eso Preparadas. ya está. Yo quiero preguntaros cómo surge el escribir juntas. Pues la manera, la verdad es que fue de manera muy natural, hace ya muchos años. Ya estamos llegando a ese punto, porque las dos nos leíamos mutuamente, llevábamos muchísimos años, ya nos habíamos conocido en un foro, etc. Y nos habíamos leído mucho la una a la otra las distintas historias que teníamos. Y en cierto punto hubo varios simulacros, digamos, de escribir juntas, simplemente por la gracia de juntar sus personajes y mis personajes, ¿no? En historias que al final nunca llegaron a nada. Pero en cierto momento Selene tenía una historia que fue Pétalos de papel, que fue la historia con la que comenzamos, realmente se subió gratuitamente a internet y así fue como se nos conoció en las redes y más adelante pudimos llegar a las editoriales. Y en esa historia, Selene pues había empezado a escribirla, pero tenía problemas con el personaje protagonista femenino, como que no conectaba con ella y no sabía cómo desarrollarlo. La cuestión es que a mí la premisa de la novela me gustaba mucho y yo quería saber cómo seguía. Entonces le dije, por favor sigue escribiendo, por favor sigue escribiendo, y Selene me dijo en cierto momento, harta de mí, que yo lo entiendo, puedo ser muy pesada, dijo, pues si tanto quieres saber cómo sigue, síguela tú. Y yo pues dije, eso son no hay huevos, es lo más español que me puedes decir, ¿sabes? Aguántame la cerveza. Y básicamente pues sí, era un no hay huevos y yo dije, pues una docena. Y empecé a escribir ese personaje y así ella se picó también y siguió con el otro personaje y pues así terminamos nuestra primera novela. ¿Tú llegaste a conectar con ese personaje cuando...? Sí, yo desde el principio. Con que no podría haber conectado tanto fue con el personaje masculino en aquel entonces, pero con el personaje femenino sí. ¿Habría pasado al revés? De ver a algún personaje suyo y decir, ¿y por qué no haces esto? Que yo conecto más con ese personaje que tú. No sé, yo creo que desde el principio ya nos dividimos los personajes de tal manera que, quieras que no, pues los hacemos nuestros, ya desde el inicio, porque siempre nos los dividimos, bueno, a veces se los pide. Como si ella no, ¿sabes? Yo también, vale. Sí, ya desde el principio los hacemos nuestros. Sí que ha habido algún caso que hemos empezado una con el personaje, pero al final más que nada por repartirnos bien la novela y que no le escriba una 2 tercios y la otra 1 tercio, pues decimos, puedes encargarte tú de este personaje, porque ya no doy más de mí. Pero por lo general siempre conectamos y yo creo que de hecho si lo intentáramos la otra podría perfectamente hacerse cargo de cualquiera de los personajes, porque ya los tenemos muy interiorizados, son como mejores amigos. Soy un cerebro entero ya, Sí. De De hecho, yo de los libros que me he leído, no, por desgracia no me ha dado tiempo a leérmelos todos todavía, ahí me pondré al día, pero yo no noto la diferencia de que una ha escrito este trocito y otra ha escrito este otro, porque hay libros en los que sí que me ha pasado con otros autores de decir, fíjate, esto lo tiene que estar escribiendo uno y esto el otro, porque se nota la diferencia y con vosotros, por ejemplo, no me ha pasado. Nos lo dice mucha gente, pero yo creo que eso es consecuencia sobre todo del tiempo en el que nos leímos juntas. Nos leímos la una a la otra, quiero decir. Hace ya 13 años, que es la mitad de mi vida, ¿vale? O sea, que conozco a esta señora y la leo. Entonces, inevitablemente nuestros estilos están muy influenciados, así que eso está bastante cohesionado y por eso la voz normalmente está bastante unificada. También, digamos que jugamos con la ventaja, por lo menos en la mayoría de libros, en El Orgullo del Dragón, si cambiamos, jugamos con la ventaja de que cada personaje luego tiene su propia voz. Entonces, mientras te adaptes a esa voz,
ya no es Iria o Selene escribiendo, No. es el propio personaje, ¿no? Y su manera de escribir, su manera de narrar, su manera de dirigirse al mundo, que también es algo muy importante de la creación de personajes, que cada personaje sea diferenciado con su carácter, con sus ideas, con su manera de hablar. Yo no hablo igual que Selene, entonces eso también tiene que verse. Y a la hora de escribir las dos juntas, ¿chocáis mucho? Quiero decir, cuando decís, bueno, este personaje va a ir por este camino, y una dice, no, pero este camino, ¿por qué no lo hacemos? No, así, discutir mucho, chocáis mucho. Eso implicaría que nosotras hemos planeado de antemano que vamos a hacer los personajes. Ahí está el error. Vale. Los personajes muchas veces nos sorprenden. Nosotras no podemos planear a 3 capítulos vista. Porque va a llegar el segundo capítulo y ya se nos va a ir todo al traste. ¿Vais todos sobre la marcha? Sí. Sí. ¿Todo? Tenemos alguna idea de, vale, venga, por ejemplo, ahora con Maravilla 5 teníamos en una pizarra, teníamos anotado cosas que tienen que pasar, esto, al final no hemos cumplido ni la mitad de los objetivos, porque se han ido por otro lado. Entonces, también es por cómo tratamos a los personajes. Para nosotras los personajes son algo que están vivos, entonces nunca sabes por dónde te va a salir alguien. Quiero decir, yo conozco a ella desde hace 13 años y todavía me sigue sorprendiendo algunas cosas que hace. Así que imagínate un personaje que nunca sabes cómo va a actuar hasta que en ese momento está diciendo, pues no, de hecho voy a ir por aquí, no va a ser nada de lo que has planeado. Sobre todo cuando pones a los personajes en ciertas situaciones límite, al final algo que prima muchísimo para nosotras es la emoción, el sentimiento, ¿no? Y nosotras escribimos desde la perspectiva de el sentimiento es lo principal. Hay gente que escribe desde la perspectiva de el argumento, la trama, los hechos son lo más importante. Para nosotras es cómo se siente una situación lo más importante. Entonces, claro, tú no puedes tener absoluto control sobre las emociones de tu personaje, porque igual puedes intuir más o menos cómo le va a sentar a un personaje una situación, Pero hasta que no llega el momento. claro, y de repente exploras esa psique y esa emocionalidad, es cuando realmente te das cuenta de hasta qué punto eso va a definir las acciones siguientes. Como digo, son maneras de escribir, porque soy consciente de que hay personas que sin más dicen, el personaje tiene que hacer esto porque la trama tiene que ser esta. Nosotras es que no podemos escribir así, ¿no? Igual si lo intentáramos muy fuerte o nos apeteciera realmente, podríamos hacerlo, pero es que no es como nosotras conseguimos el proceso creativo. Claro, eso podría dar lugar a que un personaje que habéis en teoría planeado que dure varios libros muera antes y que tengas que cambiar después lo que tenías previsto para otras novelas, por ejemplo. Sí, es que también por eso pensamos de novela en novela. Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando escribimos la saga Maravilla, hay pequeñas cosas que vamos dejando en cada libro que estaban ya pensadas de cara al último libro, desde el primero. Por ejemplo, sabíamos desde el principio que el final del primer libro, en algún momento, el final del primer libro significaría Algo. el quinto, ¿no? O en el epílogo del segundo, por ejemplo, hay cosas que dejan caer trama Son de miguitas que vas exacto. dejando. Sí. Entonces, son hechos muy concretos que sabíamos que iban a pasar, pero son concretísimos, o sea, nada que definitivamente defina toda la trama. Entonces, no... Claro, tenéis muchísima libertad de hacerlo Claro, así. sí. De hecho, tú dices un personaje que se muere antes de tiempo, pero es que de hecho nos ha pasado también lo contrario de un personaje que no iba a tener casi papel, que De salía repente. y de repente te dice, ¿qué dices? Yo soy uno de los protagonistas. Y tú, bueno, pues nada. De hecho, un personaje de Ladrones de Libertad no iba a narrar en Reinos de Cristal, que es el quinto libro de Maravilla, y de repente, cuando llevamos un 70% de la novela, ha dicho, oye, mi capítulo, y yo, ¿tú qué haces aquí? Así que sí, es algo espiritual. El tema de matar personajes, ya no sé a quién echarle la culpa o no, porque en Twitter tan pronto te nombran a ti como que dicen, no, pero Selene, por favor, ¿cómo haces esto? ¿Cómo? Se Porque- culpan entre ellas sí, también. el No, tema- culpa de Selene, ¿tenéis no, las pero dos ella- la taza esa en la que bebéis las lágrimas de los lectores? De hecho, es su Solo la taza. tienes tú. No, pero a ver, escucha, eso fue un regalo por mi cumpleaños de hace 2 años, creo.
de Sebas, el coleccionista del mundo, que fue muy gracioso y consideró que era el regalo perfecto para mí. Pero es el regalo, yo no tengo la culpa. Que a veces bebo y a veces bebo a propósito mientras estoy escribiendo ciertos capítulos. No tiene que ver. Con una mano Puede ser, izquierda. pero es porque ya tengo el regalo. Pero a ver, no somos, ni siquiera notamos tanto, objetivamente, ni siquiera notamos tanto como algunas personas nos echan en cara. Lo que pasa es que precisamente matamos poco, pero lo que matamos lo matamos muy bien. ¿Entiendes? Ya vais ahí a matar al lector. Vale. Esa es la gran diferencia. En plan, no es tanto la cantidad, sino con la calidad de la muerte, del sufrimiento que te provoca la muerte. Bien, o sea, que deja marca, ¿no? Claro. Que a lo mejor en vez de matar a 4 personas que matáis a uno, pero dices, ya, pero es que con este uno ya tienes suficiente. De hecho, es lo que ha pasado. O sea, es por lo que nos hemos ganado la fama. Bien, vale. Por un par de personajes y un libro. Porque vais a por los lectores, Pero- no por el personaje. Vais a matarnos a nosotros en vez de a los personajes. Una taquicardia para Claro. ver que cogemos un libro vuestro. ¿Y qué porcentaje? Quiero decir, ¿quién de las dos ha decidido más? Yo creo que este personaje ha llegado hasta aquí. No, a ver, no. Ha sido rápidamente acusada, ¿eh? Se ha abierto la caja de Pandora ya. Podemos hacer un Most Likely True de repente no, a ver, no es verdad. Hacemos bastante análisis de... No me mires así. Hacemos bastante análisis de la trama y de cómo va y del recorrido de los personajes. Sí que es verdad que yo tenía la teoría de... Bueno, si en algún momento un personaje te deja de ser útil y te es más útil muerto, mátalo. Claro Sí, que sí, sí. claro O sea, que mira, sí. Es la vida, es funciona. Para hacer relleno... Claro, para eso no te tengo del medio. Y claro... Pero envíalo de vacaciones. Ya, pero ¿Quién viene? pero Pero podemos podemos decir, leer, como ella las dice, vacaciones, es muy interesante. las vacaciones a nivel de trama. No llaman tanto. ¿Cómo que no? Un puñal en el corazón. Entonces, sí, mi teoría es esa. Luego es verdad que no, que todo está muy consensuado. Muy consensuado. Muy consensuado, Selene. Puntos suspensivos. Un restaurante. Ahora. ¿Y cómo lleváis el final de Maravillas? Porque claro, yo os conocí con Sueños de Piedra. Pero es que estáis llegando al final. Entonces, ¿cómo lo lleváis? Muy mal. Ahora mismo, de hecho, yo acabé de corregir ayer por la noche, a las 2 de la mañana, estaba en plan... Iria estaba durmiendo desde hace un montón. Y esta mañana ha acabado Iria y yo literalmente cuando ha mandado el correo me he echado a llorar. Pero a llorar, no en plan una lagrimita. Es que yo creí que se había muerto alguien. O sea, quiero decir... Es que en realidad os cerráis una etapa. Sí. A ver, sí que es verdad que hemos llorado muchísimo. Hemos llorado muchísimo no solo hoy, al enviar el mail a las editoras, sino por ejemplo, el día que literalmente pusimos punto y final a la historia, en plan la trama ya está, ya hemos escrito el epílogo, ya todo. Sí, lloramos otro montón y a lo largo, mientras escribíamos la novela, lloramos otro montón. Pero sí que es verdad que es sobre todo por ese fin de etapa, porque también Sueños de Piedra, lo que supuso Sueños de Piedra para nosotras es algo muy complicado de explicar. Antes de Secretos de la Luna, cuando habíamos escrito Los Secretos de la Luna Llena, Alianzas, Encuentros, fueron nuestras 2 primeras novelas antes de escribir Sueños de Piedra. Y digamos que escribíamos un poco casi sin pensarlo demasiado, sin pensar en lo que realmente significa escribir, simplemente porque nos apetecía escribir, nos gustaba escribir, teníamos una historia que queríamos escribir y la escribimos. Y en el caso de Sueños, de repente la escribimos con una idea muy fija de lo que queríamos hacer, de lo que significaba y de lo que podíamos provocar, ¿no? Cuando escribimos Sueños de Piedra es una respuesta a una moda de repente en literatura juvenil en la que las mesas de literatura juvenil están llenas de un romance tóxico que romantiza totalmente el abuso, Sí. que... Y lo hace normal. Sí, Lo hace lógico incluso. Sí, efectivamente. Y de repente nosotros vemos eso y decimos, Dios, es que alguien debería estar respondiendo a esto. Igual no solo con críticas, sino con otras novelas que muestren otro tipo de amor, muestren otro tipo de relaciones, etc. Y de esa manera nosotros escribimos Sueños de Piedra pensando, vamos a escribir un libro desde una perspectiva lo más feminista que podamos,
porque en ese momento ni siquiera estábamos tan metidas en el feminismo como podemos estar ahora, por ejemplo, desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva que muestre un amor sano y que además no romantice las enfermedades mentales, que también era algo que se estaba dando muchísimo en el teatro entonces. Se había convertido en una moda total. Sí, efectivamente. Y entonces, de repente, Sueños de Piedra se convierte en ¿qué queremos hacer nosotras con nuestras historias? En vez de buscar una historia que pues la hacemos nosotras y nos sentimos orgullosas del trabajo que hemos hecho y de demostrarle al mundo lo que nosotras queremos leer. Sí, y no solo lo que nosotras queremos leer, sino la cultura siempre ha sido una manera de cambiar el mundo y siempre ha sido una respuesta social a la sociedad en la que se estaba desarrollando determinado movimiento literario o artístico. Entonces, cuando nosotros realmente somos conscientes de eso, son Sueños de Piedra. Y decidimos que nuestros libros van a ser una respuesta al mundo en el que vivimos, a las cosas que no nos gustan, a las cosas que nos gustaría que fueran mejores. Y la saga Maravilla particularmente ha sido todo eso, ha sido todo ese camino de nosotras mismas ir preocupándonos por más temas, ir descubriendo, ir criticando, ir cambiando. Entonces, claro, llegar al final de una saga que nos ha definido como autoras, porque es imposible no decir que nos ha definido como autoras, es muy importante. También Sueños de Piedra es un libro cuya recepción, por ejemplo, nos impactó muchísimo, porque nosotras podíamos escribir con esa perspectiva de vamos a decir algo, pero podía no llegar a los lectores y sin embargo, de repente, la cantidad de mensajes de lectoras, particularmente mujeres, que se habían sentido identificadas con las vivencias de Lynn. A mí es que me gustó mucho, a mí es lo que más me llamó la atención y de hecho en el canal fue la primera reseña que hice hace 3 años de decir, he encontrado el libro con el que quiero empezar, porque a él se lo había comentado muchas veces de no sé con cuál empezar y cuando me lo acababa de leer y dije, tengo que hablar de este libro porque me ha despertado unos sentimientos que llevaban mucho tiempo sin encontrarme a la hora de leer un libro y es que es... Y además vosotras también os sentís muy orgullosas porque, joder, la meta que me he puesto de hacer llegar a las lectoras y a los lectores lo que yo quería transmitir, lo he conseguido y no solo eso, sino que he llegado muchísimo más lejos a chavalas que estaban empezando, que dicen, pues en vez de leer estas novelas que habéis hablado, que romantizan las enfermedades mentales, de que empiecen con vuestras novelas y ya desde el principio saber lo que las diferencia de esas otras novelas que podían romantizar esos malos sentimientos y así. ¿Creéis que habéis podido cambiar la forma de pensar o la forma de ver ciertas cosas en vuestros lectores? A ver, mucha gente nos ha dicho que sí. O sea, y claro, ahí está el verdadero orgullo, ¿no? El verdadero decir, Dios mío, es que al final nuestras palabras han ayudado a alguien. Y claro, para eso no hay... Tiene que ser... Eso es muy fuerte, en realidad. No hay palabras para explicarlo. Claro, esto es muy muy fuerte. Con Sueños de Piedra, mujeres que nos decían que habían salido de relaciones de abuso o violencia de género muy fuertes, con experiencias muy fuertes. Nos han llegado experiencias de mujeres muy muy fuertes diciendo que nuestro libro habría ayudado para identificarlas cuando estaban dentro. Y para poder salir, ¿no? Para poder salir o para superarlas cuando estaban, superarlas o ponerse en proceso de superación cuando ya habían salido y tenían que identificar realmente, porque luego las relaciones de violencia de género, las relaciones de abuso, no son tan sencillas como salir y ya está. Luego hay un proceso también de asimilación, aceptación de lo que ha pasado, análisis de hasta qué punto la violencia estaba intrínseca en la relación. Digamos que es un proceso muy Como complicado. a uno mismo. Efectivamente. Y hay muchas mujeres que nos han dicho que se han acercado al feminismo a través de nuestros libros y personas del colectivo LGBT que han dicho que han conseguido aceptar pertenecer al colectivo a raíz tras leernos. Y claro, es que eso es la cosa que dices. Sí. Claro, y imagino que todo esto empezaría con la publicación del primer libro, todos estos mensajes que os llegan. Cuando os ponéis a escribir el segundo, ¿no os sentís un poco como con muchísima presión? Sí. Sí. Pero a la vez también es como, pues vamos a intentarlo de nuevo, vamos a intentar hacer algo que esté a la altura y algo que también hable de nosotras y de cómo vemos el mundo. Entonces, al final, escribir un libro detrás de otro es eso, no es tanto la presión, que siempre la hay, que siempre hay miedo al fracaso,
sino también el hecho de, pues vamos a compartir lo que pensamos y si alguien quiere leerlo, pues genial, y si alguien consigue además sentirse identificada con lo que escribimos, pues maravillosamente. Sí, pero no es tanto la presión como el, pues vamos a intentarlo. Claro. También es verdad que luego el miedo, precisamente como la gente cree tanto en ti, el miedo a la decepción es muchísimo más fuerte. Porque con una primera novela puedes tener miedo a ser ignorado. A que pasen, sí, a que no se lea. Exacto. Pero con una segunda novela que sigue a una que ha gustado muchísimo, de repente el miedo es, he convencido a la gente. ¿Cómo mantengo esto ahora? ¿Cómo? Sí, no solo cómo me mantengo, sino cómo voy a estar a la altura de lo que ellos piensan que yo soy. Que yo soy como autora, te quiero decir, claro. que piensan que soy buena ahora, de hecho algo bien, que eso, como que tienes la perspectiva de, pero es que se van a dar cuenta de que no con el siguiente, ¿sabes? Se llama síndrome del impostor. Sí, síndrome del impostor a tope, ¿no? Pero sí que es verdad que tras un éxito, comillas, todavía viene con más fuerza porque además sientes que les debes el estar a la altura. Nosotros por lo menos tenemos esa responsabilidad, ese pensamiento de responsabilidad. Habéis sacado varios libros, más libros de la saga Maravilla, y cada uno ha tenido más éxito que el anterior y otras, la habéis reeditado Alianzas, luego Rojo y Oro, pues habéis sacado un montón de mundos que cada uno ha tenido más éxito que el anterior. Por ejemplo, yo quería hacer una pregunta, sacado que han reeditado después de muchos años, Consecuencias Naturales de Después de Diana 25 Giró años. y Bienvenidos a Welcome de Laura Fernández. Y por ejemplo comentaba Elia de que ella después de tantísimos años, Elia y Laura, que después se leían sus libros y decían, he metido un personaje en una situación que cómo va a salir de ahí, y se leían el final y decían, ostras, qué buena era. ¿Os ha pasado eso al releer? Ojalá. Yo creo que hay dos posibles salidas de esa situación. Una es esa, es decir, me he olvidado por completo, estoy redescubriéndolo y es maravilloso redescubrirlo. Nosotras todavía lo tenemos todo muy reciente y yo creo que nuestra salida de hecho es, si pudiera... Lo cambiaba. Lo cambiaba. Y probablemente si pudiera lo haría mejor o que no te guste. Nosotras es que somos bastante críticas con nosotras mismas. Al releer un manuscrito, por ejemplo, en la etapa de corrección nos parece que está todo mal. ¿En qué momento dices, ya no puedo hacer más cambios, esto hay que entregarlo? En el momento en el que tienes la fecha de entrega. Exactamente. O sea, quiero decir, si no, seguidas, ¿no? De hecho, esta mañana, mientras terminábamos de corregir Maravilla 5, lo que he hecho ha sido... Lo que he hecho ha sido terminar, ver el punto y final y volver al principio del archivo en plan de voy a leer otra vez el primer capítulo. O sea, claro, pero no, había que pegarla. Es que no, tiene que ser dificilísimo decir, ya está perfecto, ya no cambia nada. No, pero eso es lo típico que se dice de que una novela no se termina de escribir, se abandona. ¿Cómo os sentís con el apoyo que recibís en redes sociales? Porque para mí, hay veces que doy charlas de fomento a la lectura en institutos, en coles, en bibliotecas, y yo os pongo siempre de ejemplo junto con Blue Jeans, por ejemplo, porque digo, es que tienen una cantidad de gente detrás con cada tweet, con cada comentario, con cada tráiler de un libro nuevo, con... Chicos, estamos escribiendo un capítulo y de verdad que no sabemos cómo salir de esta. O uy, nos vais a odiar por esto. O uy, pues esto... ¿Cómo lo lleváis? Porque, claro, también es ahora exponencial después de estos 5 libros, de antihéroes, de todos los que habéis ido sacando. ¿Cómo lo lleváis? Porque tiene que ser... Quiero decir, el móvil nos echa humo todo el día. Sí. A ver, hay veces que necesitas desintoxicarte un poco de redes sociales, sí que es verdad. Yo, fíjate que trabajo muy a mano con las redes sociales, soy muy digital en ese sentido, me gusta mucho. E incluso yo necesito a veces alejarme un poco porque sí que puede superarte. También por la exposición. Hay muchas veces en las que las redes sociales, digamos, hace que se genere una falsa confianza que puede hacer que algunas personas sean demasiado intrusivas con tu vida, ya no solo lo profesional, sino con lo personal. Con lo personal. Que no saben separar. Exacto. Claro. Entonces, hay veces que necesitas separarte. Pero aparte de eso, es que es súper agradecido. Claro, es que de repente es algo que es un movimiento que tú tienes por lo que tú has trabajado. Y un apoyo que de repente hace muchísimo menos solitario
el proceso de escribir. Sabes que hay gente esperándolo, sabes que hay gente apoyándote, sabes que si dices un día, hoy estoy súper atascado con este capítulo, enviar GIFs de gatitos para que... Tienes 100 GIFs de gatitos ahí para apoyarte en tu bloqueo autoril. Entonces, pues por los GIFs de gatitos merece la pena. No. Es muy agradecido, claro, y luego, aparte de lo que generan las redes, te quiero decir, nosotras ahora mismo hemos conseguido firmar una Netflix. producción, no con Netflix, sino con Globomedia, hemos conseguido firmar una producción audiovisual para antihéroes con una productora como Globomedia, que es pues una productora de altísimo nivel, de vis a vis, o sea, es que es muy fuerte eso. Y eso se consiguió a raíz de que nuestros lectores, nuestro público lector, hicieron un hashtag de por favor, haz serie de antihéroes. Era lo único que veía, por favor, antihéroes en pantalla. Entonces es muy fuerte, claro, eso es el movimiento de los lectores. Porque os íbamos a preguntar precisamente hasta qué punto influyó eso en que la serie saliera adelante. Ah, no, todo, o sea, todo fue causa de eso, totalmente. De hecho, nosotros cuando pedimos a la productora anunciar que estábamos filmando esta producción audiovisual, lo pedimos particularmente porque sabíamos que había sido por el movimiento de los lectores y considerábamos que la gente que lo había hecho, que había movido ese hashtag, necesitaba saber o merecía saber que habían conseguido por lo menos la firma de la cesión de derechos de producción. Que fue por ellos más que por vosotras, porque claro, no lo hacemos por lo que vosotras habéis conseguido. Claro. Sí, claro, nosotras no jamás en la vida podríamos haber llegado a una productora de no haber sido por ese movimiento en redes sociales. Es muy fuerte. Qué guay. Es que se te tiene que dar el cuerpo como... Sí, totalmente. La cúspide del apoyo de los lectores. Con aceite de las lágrimas, ¿eh? O sea, con lo que han conseguido ellos. Y una pregunta. Ahora mismo sois prácticamente el referente en literatura juvenil aquí en España. O sea, uno de los muchos. Lo estáis inventando al máximo. ¿Cómo veis vosotros el panorama de lectores jóvenes a día de hoy? ¿Creéis que se está leyendo más que antes, que se lee menos, que están cambiando hábitos hacia bien, hacia mal? El tópico de que los jóvenes no leen, que es un tópico que no entiendo de dónde sale, pero ahí está. Es un tópico falso. Sí, es un tópico que viene dado sobre todo por la infravaloración de otras generaciones hacia los jóvenes, pero esto pasa hoy en día y pasaba hace 100 años. Sí. Siempre es igual. Se infravalora a la gente joven porque, no sé, alguien debe decidir que vamos a infravalorar a alguien y aquí vamos a infravalorar a los que tienen menos poder. Claro. Simplemente eso. Pero nosotras no vemos que la gente joven lea menos. Nosotras estamos encantadas porque siempre viene nueva gente. De hecho, antes mencionabais lo de las redes sociales, pero también quería mencionar el boca a boca. El boca a boca, el boca a oído. Así que mejor. Porque sí que consigues a gente pues moviéndote en redes sociales, que tu libro esté en la librería, pero yo creo que uno de los movimientos más importantes es la recomendación. El hecho de que tú leas y se lo recomiendes a tu amiga, que tu amiga se lo va a recomendar, si le gusta, realmente van a hacer eso. Entonces, nosotras lo que vemos es mucho de eso, sobre todo cuando vamos a la feria del libro o cuando estamos en una presentación, que vienen grupos de amigas juntas y dicen, bueno, es que este libro en realidad lo hemos leído todas y nos ha encantado muchísimo y pues dices... Fírmalo para todas, hay 80 nombres. Y a mí me parece algo preciosísimo, el hecho de que un libro que te llegue, que esté todo remendado y todo desgastado, porque uso. Sí, yo de hecho con Díter de la Magia y con Sueños de Piedra tengo una compañera en la universidad que yo le dejé el de Sueños de Piedra en la taquilla, en mi taquilla, como se podía abrir sin candado. Claro, ella la abría, cogía el Sueños de Piedra y me dejaba Títeres de la Magia. Yo cogía el libro y le dejaba otro libro vuestro. Muy bonito. Eso es muy lindo. Sí, igual te encontrás como 3 o 4 libros en mi taquilla y digo, pero si ahí necesito dejar la bata, porque hay tantos libros ahí. Sí. Pues sí, entonces nosotras no creemos que los jóvenes lean menos, ni mucho menos. Igual leen de forma diferente también, porque muchas veces no se considera lectura a leer fanfics o leer en Wattpad o leer cómics, incluso que hay gente que no lo considera. Sí.
o leer el ebook. Claro, porque claro. muchas veces ya leemos por medios electrónicos porque es más cómodo Claro. que cargar con el libro, sobre todo si vas a la viaje. universidad o Claro. de viaje. Es muchísimo más cómodo y parece que no se tiene en cuenta. En que también se ve blogs así. y, por ejemplo, incluso microcuentos por Twitter o por Instagram sí, también. sí. Exactamente. Que al fin y al cabo sigue siendo literatura. Han cambiado los hábitos de los lectores, eso sí es verdad, pero porque ha cambiado, o sea, quiero decir, el mundo ha cambiado con la Se está revolución digital. adaptando, la literatura se está adaptando a las nuevas Sí, generaciones. y el tema es que creo que el sector editorial en ese sentido es muy inmóvil. Me explico. Están todavía con la perspectiva de hace 10 años. Entonces, claro, si comparas ahora los hábitos lectores con los de hace 10 años, dices, Dios mío, ¿Qué está pasando? y estás descuadrado. Pero es que todo el mundo ha cambiado. O sea, quiero decir, es un poco lo que pasa, llevándolo a un término más grande, con la producción audiovisual. Exactamente. O sea, de repente tú tienes, ahora, hace 10 años, todos nos sentábamos a las 10 de la noche a ver una única serie en el sofá. Viéndote los anuncios. Exacto, ese método de consumo ha muerto, o está muriendo, o morirá dentro de 5 años. Pero le queda nada, porque ya han llegado las plataformas y tú ahora ves lo que te dé la gana cuando te da la gana Y como te da la quieres. gana Donde te da y la con quien gana, quieres claro. y demás. Y ya no está lo de a las 10 de la noche vemos la serie que echan en la antena. Pues nos levantamos a las 8 de la mañana para las 8:30 estar preparados desayunando con el café Con el- viendo esa y serie. viendo Exactamente. sí, Sí. sí. O sea, te quiero decir, es así, ha cambiado. ¿Es malo que haya cambiado? ¿Significa que la gente consume menos series o menos películas? No, al contrario. De hecho, es que cada vez hay Es más otra manera consumo de- audiovisual. Y se adapta además a la forma en la que cada uno quiere consumirlo. Efectivamente. El tema de los audiolibros, por ejemplo, a mí me ha parecido Claro. súper interesante y súper importante y que cada vez más autores, o mejor dicho, más editoriales se sumen a, venga, vamos a hacerlos en audiolibro. Claro, si es que es eso, es un cambio en el método y en el hábito. Pero no, creo que no en el número. Y menos, menos refiriéndonos a jóvenes. ¿Qué pasa con el literatura juvenil aparte? Es que tiene una oferta amplísima. Es decir, igual que hablábamos del catálogo de Netflix, el catálogo de literatura juvenil es Se ha multiplicado. gigantesco. Sí. Gigantesco. Aparte de que la producción es amplísima, el tipo de historias que puedes adquirir en literatura juvenil Es enorme. es Una pasada. diversísimo. O sea, quiero decir, tú igual no me lees a mí, pero igual lees a Victoria Álvarez, Claro. ¿vale? O igual lees a, no sé, Andrea Tomé, que tiene unas historias que en algunas cosas podemos coincidir, en otras completamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, Andrea Tomé o Clara Cortés son autoras que también le dan muchísima importancia a la salud mental en sus historias y a los personajes, pero se dedican al realismo. Nosotras no hemos escrito realismo. Tú tienes Esa variedad. esa variedad, esa diversidad de, bueno, pues yo voy a adquirir lo que a mí me interesa. Y eso es súper interesante y algo que tenemos que cuidar ante todo, ¿no? Por eso también somos autoras que, por ejemplo, no entienden el concepto de competitividad. Eso también es importante, porque yo Porque es que no lo hay veo tanta, es que lo que dices, hay tanta variedad enfocada a gente tan distinta que no estás compitiendo. Tú Que no, dos no libros salen el compe- mismo día, en el, no en el compites. sector editorial la competencia no existe. Es que es eso. mentira. O sea, es un tópico que nos han querido meter, que los hombres, los autores blancos, ciseteros, han mantenido durante mucho tiempo, porque eran sus narrativas y su ego y su tal. Pero es mentira, es falso. No hay una competencia real, porque cada cual está escribiendo las historias. Para un nicho de gente concreta. Sí, y las historias que ellos quieren escribir. ¿Me explico? La historia que yo quiero escribir no se parece en nada, o se parecerá o no, pero se escribiría de manera totalmente diferente si la escribe otra persona. Claro. Y también Y la eso idea es algo eso es algo valiosísimo. Entonces, ¿de qué te sirve el concepto de competitividad en Nada, el claro. sector Yo creo que es editorial? mucho más Nada. enriquecedor el abrir el abanico y decir, es que ya no te digo al año, al mes. Es imposible leerte todo lo que Claro se que no. Imposible. Bueno, si no tienes nada mejor que hacer con tu vida, sí. Y aún así, Sí, aún así, no hay horas, no A hay mí horas. personalmente no me da tiempo, pero es brutal, porque dices, quiero ese libro, y ese, y al momento dices, llevo 10. Claro, pero Ya he al acabado de final, leer al el final, catálogo. por lo que optas es por lo que encaja mejor con la historia que Sí, encaja sí, mejor tal contigo. cual. Y habrá otra persona que no se plantee si quiere ese libro porque va a haber otro que le guste mucho más. Es que es eso, cada historia tiene un lector, Claro. Claro. no hay que competir. Siguiendo con este tema, y ya casi acabando,
ahora mismo en España es muy complicado, o hay casos, pero son muchos más los autores o autoras que tienen que compatibilizar el escribir con otro trabajo. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que hay que cambiar algo para que sea más sencillo que los autores puedan vivir de escribir? En tu caso, por ejemplo, estás trabajando en una agencia de comunicación. De publicidad, sí, correcto. Mientras escribes. Sí. ¿Cómo veis? O sea, tú lo estás petando. Somos dos. Entonces, eso significa también que todas las ganancias evidentemente se dividen entre dos. Podemos producir más rápido, sí, pero todo lo que ganemos va a la mitad. Pero, a ver, es una pregunta complicada. Porque ¿deberían cambiar cosas para que los autores ganásemos más? Pues probablemente. Entre otras cosas deberían cambiar los contratos abusivos. Porque ahora das gracias si en tu contrato firmas un 10% de ganancias de tus novelas. Ese 10% significa €1 por libro, como mucho, ¿no? Es que es muy fuerte. Yo eso no lo sabía hasta que empecé con el tema del canal y aluciné porque yo pensaba que lleváis un porcentaje. Quiero decir, sois vosotras las que... Es un libro. Y ya Tiene sentido Claro, en cuanto haces el desglose. Es un nombre el que sale en la portada. Sí, pero es cierto que sin autores evidentemente no hay libros. Claro, hay una producción, hay unos costes, pero claro, es muy poquito. Al final. Pero fíjate es que complicado. a lo que voy, de hecho, es que tienes que dar gracias por dar el 10%. Porque te den el 10%, es decir, de base intentan darte mucho menos. Nosotros hemos firmado contratos con un 7% entre dos. Claro, todo lo que hacemos en realidad se divide entre dos. Claro, Os sale entonces- una bolsa de pipas por libro. Claro, básicamente. entonces, evidentemente, eso te la cuelan, sobre todo cuando estás empezando. En plan, oye, Claro. no, es que es un 7. Tú dices, y Pues- si no tienes autores con los que... Pues será un 7. Claro, será un 7 y ya está, te la cuelan al principio. Por eso también yo soy muy abierta también en redes sociales con lo que se debe dar, con lo que no se debe dar, con lo que se debe aceptar y con lo que no. Yo siempre digo que menos de un 10, como mínimo un 9, no aceptéis en un contrato editorial, ¿no? Pero aparte de los porcentajes, es que la cuestión de los porcentajes es que responde a un método de funcionamiento del sector editorial muy concreta. En ese método, los que más ganan ni siquiera es la editorial, es la distribuidora. Entonces, estamos hablando de que la mitad del coste del libro se va para librería, editorial y autor, y la otra mitad, el otro 50% se va para la distribuidora. Esa es la división actual. Entonces, si se puede cambiar eso, si no se puede cambiar, es que no soy economista, ojalá. ¿Sabes? O sea, pero sí que evidentemente debería haber otras fórmulas. Sí que en cualquier caso es muy complicado por lo que se vende. Es decir, el mercado particularmente español es español, castellano, Sí. que no hispanoamericano, es pequeño. El tema, por ejemplo, otra de las cuestiones que debería ya arreglarse es la difusión a Latinoamérica. Es decir, si el mercado mercado hispanohablante es infinito, amplísimo, claro. es muy grande. Entonces, ¿por qué es tan complicado encontrar los libros en México, en Perú, en Argentina? Libros, países en los que además se lee mucho. Claro. O sea, Además, los lectores os lo piden a vosotros también, por Claro, redes sí. sociales yo he visto que lo piden. Sí, entonces, ¿por ejemplo, ¿por qué hay esa barrera? ¿Por qué no? ¿Por qué no se rompe eso? ¿no? Exacto, ¿por qué no trabajamos por eliminarla o por simplificarla? ¿Por qué la distribución no es más sencilla a nivel... ¿Por qué se vende tanto en inglés? Porque cuando se publica un libro en inglés, está en todos lados. Claro. No es solo lo que se vende en el país de producción, sino en todos los A donde países. se por Bueno, todo en el inglés mundo. es un poco diferente. Pero Estados Unidos, sí. por supuesto, si tú publicas tu libro en Estados Ya tienes Unidos, una base llega de- claro. exactamente a muchísimos más. De hecho, en Estados Unidos es más probable, no voy a decir que siempre se da, pero es más probable que tú puedas vivir de tus libros si trabajas para el mercado juvenil Claro. o middle grade, porque también los adelantos que se dan son mucho más grandes. Es otra. Sí, y es
es un mercado diferente. Pero allí se dan adelantos, aquí se dan adelantos. Sí, se dan adelantos, no siempre. Con las primeras novelas, por ejemplo, hay editoriales que no dan adelanto. Sobre todo si son editoriales pues, más pequeñas, etc. Y las medianas editoriales con la primera novela pues igual te dan un adelanto de 1000, 1500, Sí, 1500, pues está bien. O sea, quiero decir que está bien. Te da para... Que se supone que ese adelanto realmente te cubre los royalties, es decir, lo que vas a cobrar del año que viene de lo que has vendido. Entonces se supone que si el adelanto es justo, tú no vas a ver royalties porque habrán ajustado bien el... Claro. Pero eso nunca se sabe porque realmente puedes hacer cábalas sobre lo que se va a vender un libro, pero al final no nunca... lo sabes. Exactamente. Claro, al final, para poder vivir de esto, tienes que estar publicando 4 o 5 novelas al año. No. Eso O es- llevar mucho tiempo publicando y que Y se que siga siga vendiendo. vendiendo. O anteriores, que, claro, o sin más, dar un pelotazo. Que tengas una base de O lectores. sea, grande. quiero decir, sí. Sacar muchas novelas al año es muy arriesgado. También puedes un- saturar un poquito al lector. no solo el lector, sino el mercado. Claro, para empezar, saturas a tu propio público lector, porque dices, vale, igual 2 novelas al año sí me las puedo permitir, porque una... Pues, La primera pero ya nosotros hemos sacado 3 novelas en un año. Y para el propio autor es un desgaste muy fuerte. No, a nivel mental tienes que Claro, acabar. Muy creativo. Y a todo, y si luego vas de giras, etcétera, Claro. o sea, es No te da muchísimo, tiempo. claro, es muchísimo trabajo. Entonces, lo ideal seguiría siendo una novela al año. Lo que pasa es que hay personas que, sin más, tenemos un ritmo de producción más alto. Y yo, desde luego, no recomendaría a nadie producir más para vender más. Aparte de que es una idea ridícula, en el sentido de, si solo estás produciendo para vender, te Claro, vas a quemar. te vas a quemar muy Te rápido. vas a quemar, tus ideas no van a ser todo lo buenas que podrían ser. Y aparte te estás engañando, porque en realidad 2 libros no significa más ventas, significa Más trabajo. más trabajo y como mucho Algo más. igual de ventas en los 2, Claro. pero como muchísimo, porque lo que es más probable que pase es que tu propio público se divida entre los 2 libros que has publicado. Pero es decir, no puedo estar leyendo todo lo que sacas. Claro, entonces nosotros en eso sí que, por ejemplo, notamos que también tenemos muchísima suerte, porque de alguna manera, aunque hemos producido muchísimo, empezamos a publicar en 2014, con Sellos de Piedra en 2015, y llevamos a día de hoy 10 libros, estamos en 2019, es una producción altísima, está muy bien. altísima, y sin embargo, hay mucha gente que nos pasa las fotos de la estantería con todos nuestros libros. Nosotros en ese sentido, claro, tenemos una suerte brutal. Gente que viene a nuestras presentaciones y nos dice, no, es que este mes me he leído todos vuestros libros. Y digo yo, vaya, o sea, tienes mucho tiempo, pero aparte muchas gracias. Pero que no es lo habitual, claro. Que no es lo habitual, que es una rara avis. Entonces, también creo que hay que advertir mucho sobre esto, sobre lo de no producir mucho, no creáis que los tiempos en editoriales son estos, etcétera, porque a nosotros nos permiten publicar 2 libros al año porque pues funcionan, porque pues el tipo de público que tenemos lo permite, etcétera. Pero no es para nada lo habitual. Una editorial normalmente te va a decir, publicas este libro y Y a ya ver, si y a eso... ver qué tal. Claro, y ya si eso, el año siguiente te publicamos otro, en caso de que el libro haya ido bien, etc. Pero aparte, creo que las redes sociales o pues eso, casos como el nuestro, que da la casualidad de que producimos más y se nos publica, engaña hasta cierto punto. Entonces yo siempre soy muy de, vale, este es nuestro caso, pero no penséis Que esto es lo normal. que esto es lo normal, porque de repente yo veo compañeras que empiezan y a las que he tenido que decirle, no te preocupes. Pero irán con la presión. Claro, en plan, por Tú has ejemplo, conseguido esto, porque yo no. Claro, una compañera, por ejemplo, hace poco, había terminado su anterior, había publicado su primera novela, ahí había escrito la siguiente, se la había mandado a la editorial. Y decía, muy preocupada, es que si no me dan respuesta, no voy a poder publicar entonces en un año. Y yo le dije, es que no es lo normal.
Claro. Es que publicar En realidad no te hace falta. 2 en un año no es lo normal, disfruta de la primera. Y ya, nosotras cuando hemos empezado también a publicar dos novelas en un año, cuando llevábamos 6. ¿Me explicó? Claro. Que esto es un camino, Claro. que hay Que es un poco a camino poco. muy largo, que también las redes sociales engañan y parece que, Siempre ves la el parte éxito... positiva, ¿no? Sí, y muchas veces también, cuando tú hablas de somos el referente juvenil, yo creo que se magnifica por los comentarios positivos que hay, por tal... Pero es que tenemos que controlar muchísimo las redes sociales en ese sentido, para que el éxito no parezca... Sencillo. Sí, no solo sencillo, sino como que ya está todo hecho y Claro. conseguido. Es mentira, y encima la literatura es un camino, una carrera de fondo. Nunca estás parando de trabajar. Si Selene y yo paramos mañana, todo lo que hayamos conseguido con los 10 primeros libros, en algún momento se estancará y no seguiremos creciendo. Y ya está, y eso es algo que tú también tienes que tener como muy en cuenta, porque muchas veces se persigue la publicación como, Dios, es que es la meta. Y si La te publicación es refieres- la primera parada. La publicación del primer libro es la primera parada. Y a partir de ahí, mucha suerte y que siga. Pero para que siga, tienes que seguir trabajando. Claro. Y muchas veces eso se pierde de vista, creo. Yo creo que es también porque de alguna manera no puedes... En redes sociales se pone una parte de tu vida. Obviamente en redes sociales pues a lo mejor no pones que te has quedado trabajando hasta las 3 de la mañana para poder acabar de corregir. Que estás agobiada, Que estás agobiada, bloqueada. que tienes 2 trabajos y tienes que compaginar los 2 trabajos. Que a veces llegas a casa después de tu trabajo De Magel, o- como de- digo de 8 yo, horas. llegas a casa y dices, lo único que me apetece es tirarme del sofá, pero no puedo porque tengo una fecha de entrega. Entonces no se ven los agobios, no se ve la ansiedad también, el miedo que decíamos al fracaso al principio de la Claro. entrevista. Que tú vives ahí con el síndrome del impostor todo el rato, pero no te apetece contar esto en redes Claro. sociales. Porque Pero existe. Pero existe, claro que existe. Y creo que además es algo que nos pasa muchísimas, porque nosotras lo hablamos con compañeras, y es que todas sentimos lo mismo, todas tenemos los mismos miedos. Pero claro, discutir eso es algo que no vas a hacer abiertamente, entonces lo discutes Claro. dentro del grupo de amigas. Pero hay Yo sí soy muchísimas mucho cosas. de visibilizar. Yo sí Sí, creo porque- que si se visibiliza el éxito, tienen que visibilizarse también las dudas, tienen que visibilizarse también... Que no es todo un camino. que sea todo transparente, Hoy estoy que no agobiada, sea- mandadme los gifs de gatitos. Porque yo- No, pero que decíamos Es antes. que si no, al final, quien entre de nuevas va a decir, fíjate lo bien que les va, y yo en cambio estoy agobiado, no sé tener un Claro, capítulo, me he atascado. no valgo. Claro, Y sí, quizá si vieran esa parte negativa, que también la hay, dirían, vale, es que a todo el mundo le pasa, ¿no? Sí, yo soy muy a favor de Visibilizar mostrar esto, ¿no? todas las partes de la moneda, digamos. Que evidentemente lo muestras hasta donde Hasta donde puedes, quieres. y donde quieres, porque también esa es otra exigencia de las redes sociales, que si muestras mucho, muchas veces la gente se cree con el derecho de exigirte lo que debes mostrar. Que es otro filo, ¿no? Sí. Es que las redes sociales tienen Ese doble filo. esa doble cara Sí, de de que- son magníficas para muchas cosas porque ayudan muchísimo y mal consideradas, mal recibidas, pueden ser muy peligrosas, ¿no? Porque la gente... Estoy hablando de sí, alguien que ha porque, recibido un claro, ataque hace. pero parece que la gente como te conoce entre comillas, porque te está viendo todos los días, tiene ese derecho, ¿no? a pedirte más de lo que tú quieras dar. Sí. Efectivamente. Pero bueno, esto también depende, por supuesto, de la persona. Por ejemplo, Claro. Iria lo va a compartir. A mí, yo no soy muy de compartir, por ejemplo, pues cuando estoy agobiadísima por una entrega, no voy a Twitter. Porque es que no voy a entrar en Twitter porque estoy demasiado cerrada en mi Bastante agobio. tienes, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces ahí pues depende de cada uno, pero que la gente que no se piense que esto es llegar, besar el santo y ya. Que no es un camino de rosas, sino es una montaña, que es una montaña que no ves la cima. Exactamente. No, claro. Pues como todo, francamente. Claro. Como Pero todo. y sobre todo como cualquier carrera laboral, que es que a veces se nos olvida que la escritura también es una carrera laboral, digamos, ¿no? Es tu Que trabajo. vosotras todavía os estáis labrando, aunque hayáis conseguido tantísimo, es que todavía os estáis labrando esa carrera. Claro. Y seguiremos toda la Sí. vida. Mientras escribamos, vamos a tener que estar ahí. O sea, yo no creo que haya ningún autor, por mucho éxito que haya tenido, que considere que ya está todo hecho. Si considera que ya está todo hecho, Algo va mal. pierde mi confianza.
como autor. No sé si me explico. Sí, sí. Que siempre hay que seguir aprendiendo, que hay Sí, que seguir claro. avanzando. Sí, y creo renovando. que es como... ¿De verdad? ¿De verdad crees que ya está todo? Entonces, pues entonces ya no vuelvas a escribir, ¿no? Entonces, bueno, pues... Luego se lo preguntamos a Sanderson a ver qué le pasa. Por favor, no hagáis que pierda de confianza. Pero particularmente Sanderson me resultaría muy extraño con el tipo de autor que es, que encima no ha dejado de crecer, no ha dejado de producir muchísimo, de crear mundos súper conectados, etc. Me resultaría muy complicado que él considerase que, sí, evidentemente es uno de los grandes autores de fantasía, nadie creo lo ponga en duda, y si lo pone en duda pues nos pegamos, no pasa nada. Dudo mucho que Sanderson considere que con el Antris consiguió la cima. Claro, ¿No? es que yo lo veo tal cual. Bueno, pues creo que ya os vamos a dejar. Yo creo que ya está bien, no sé cuánto ha durado esto, pero a mí se me ha pasado volando, pero estoy viendo la hora y estoy alucinando. Así que muchísimas gracias. Muchas por gracias a este vosotras. ratillo con nosotros. Estáis invitados a venir cuando queráis. Espero que disfrutéis del Celsius como lo vamos a hacer nosotros y Vale. que sigamos leyendo historias vuestras durante muchos años porque nos encantan. Muchas gracias.